¿Cuál es qué tanto de matemáticas han trabajado en los primeros semestres? O sea, ya llevaron... a ver, déjame ver si... O bueno, si me pueden escribir es también... No es tan necesario que... Porque en principio sí lo pueden quitar cada quien. Pero bueno. Si no se puede... Y si pueden escribirme también, sería buena idea. Entonces, no sé qué tanto de matemáticas llevan en los primeros semestres. Que digamos, la idea que tengo yo de investigación de operaciones, pues incluye tener conocimientos básicos de cálculo diferencial y veríamos algunas cosas interesantes de teoría de gráficas y teoría de juegos. Pero no sé si les han hablado de eso en algún otro momento de la carrera. Pero bueno, ahorita si no me van comentando, ¿no? Entonces, digamos el curso de investigación de operaciones se puede confundir con dos cosas, ¿no? Hay dos componentes interesantes que vamos a tocar. La primera es modelación matemática, ¿no? Es decir, cómo usamos matemáticas para hacer un modelo de algún proceso interesante, ¿no? Estadística descriptiva y prueba. Ok. Vale. Sí, eso nos sirve. Entonces, lo primero ya han de haber visto un poco en lo de métodos cuantitativos y si no en prueba, pues es ¿qué cosa es un modelo matemático? Pues es una abstracción que trata de hacer caricatura de la realidad, ¿no? Entonces, algunos aspectos de la realidad nos interesan más que otros, pero la idea fundamental es esa, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto de la realidad partiendo de algunos métodos matemáticos que nos permiten describirla de alguna manera? Entonces el punto de... Buenas tardes, Rosa. El punto de un buen modelo siempre es qué tanto detalle necesitamos y qué tanto... qué tan abstracto puede ser, ¿no? Entonces, llegar al justo medio entre lo abstracto y lo concreto en cómo estamos representando la realidad vía las matemáticas es justamente el punto relevante de la modelación. Y por otro lado vamos a tener los procesos de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Que tiene sí que ver con esta parte de describir el proceso, pero también con plantear alternativas y escenarios posibles en cuanto a una problemática concreta, ¿no? En cuanto a toma de decisiones, pues ahí es donde nos va a servir un montón la estadística y la prueba,
pero también nos vamos a meter un poco a estudiar rudimentos de teoría de juegos, que nos va a permitir pensar en el concepto de decisiones informadas, ¿no? La estadística lo usamos cuando no tenemos suficiente información, y la teoría de juegos cuando sí tenemos, si no suficiente, pues bastante información. Y finalmente, pues vamos a hablar de optimización. ¿No? Entonces, investigación de operaciones, en principio tiene esas tres componentes, pero no agota ni la modelación matemática, ni las matemáticas de la toma de decisiones, ni las matemáticas de la optimización. Entonces se tratan de una serie de métodos que se aplican a procesos o a sistemas en donde necesitamos ejercer cierto tipo de control para que se produzcan soluciones que sirvan a objetivos concretos, ¿no? Entonces, aquí son métodos de control. Control en el sentido matemático. Sobre sistemas o procesos. Para producir soluciones concretas, ¿no? Con el objetivo concreto, ¿no? Entonces esto es de lo que hablamos hoy cuando hablamos de investigación de operaciones. Esta es una definición que se le debe a Ackoff y Arnoff, a Schurman, Churchman. Esto es de la década del 60 o del 70 más o menos. Pero la investigación de operaciones tiene sus antecedentes mucho más atrás. Se considera que sus antecedentes pues, son desde el momento en que se empezaron a utilizar las matemáticas en aplicaciones científicas, ¿no? Desde el siglo XVIII, ¿no? Más o menos. En el momento en que empezaron a desarrollarse los métodos de la termodinámica de máquinas simples y de máquinas de vapor, ¿no? Entonces, para nosotros vamos a interpretar una organización como un sistema, ¿no? Y vamos a interpretar un sistema como una estructura que funciona. Es decir, no nos va a interesar tanto propiamente la estructura, sino la función que ejerce la estructura, ¿no? Contrario a otras ramas de la ciencia un poco más dadas a la teoría, en donde nos interesa más propiamente la estructura que si existe o no existe una función. Bueno, entonces hablemos un poquito sobre sistemas. Entonces vamos a llamarle sistema a cosas que tienen componentes, que tienen funciones concretas, ¿no? Y que son los componentes son componentes interactivos. Pueden interactuar con el resto del
con cosas que no están en el sistema propiamente, pero además son interactivos entre ellos, ¿no? Y vamos a pensar también en la controlabilidad. Entonces, aquí de lo que sí no vamos a hablar es, por ejemplo, de sistemas caóticos, ¿no? Entonces, aunque existe ya una serie de herramientas para tratar sistemas caóticos como controlables, pues en principio, si no podemos predecir, no podemos controlar, ¿no? Entonces, sistemas impredecibles no los vamos a no los vamos a poder considerar con las herramientas que vamos a ver en este curso. Ok. Otro aspecto interesante acá es la información. Entonces, vamos a querer poder establecer información, establecer flujos de algún tipo de información. Nos interesa si existe algún tipo de topología en el flujo de la información, es decir, si cualquier componente puede compartir la misma información con todos los demás, o si la información se comparte de forma jerarquizada, solamente entre algunos componentes del sistema. Ok. El asunto va a ser, nosotros partimos de un sistema que en la realidad se puede ver como una mengambrea, ¿no? O sea, podría verse desordenado, ¿no? O sea, supónganse que esta mancha horrible es el sistema real. Y lo que queremos es interpretarlo de cierta manera, ¿no? Entonces, vía la interpretación, de la investigación de operaciones, lo vamos a pensar como ciertos componentes, ¿no? Pensados como nodos en una red que están relacionados. Podría uno estar relacionado con todos y no todos relacionados entre sí. Y estas relaciones, no se lleven mi título, estas relaciones las podemos pensar como canales de información, ¿no? Sí, no se preocupen. Entonces, la información la podemos pensar como una cosa general, ¿no? No necesariamente es órdenes que se están dando o conocimiento sobre las cosas exteriores al sistema. Puede ser un montón de cosas. Distintas, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cuál es el objetivo de pensar estos sistemas que son muchísimo más complejos en una cosa ordenada y jerarquizada? Pues lo que queremos es hacer algún tipo de optimización, ¿no? O sea, no nos interesa nada más la parte de describirlo como con variables de control, sino además poder optimizar el funcionamiento del sistema de tal manera que nos acerquemos al funcionamiento óptimo de tal sistema, ¿no? Podemos hablar de, creo que su problema prototípico es algo de la industria de automóviles, ¿no? Entonces podemos hablar de redes de producción
¿no? De los autos, ¿no? Los autos, pues hay las autopartes se fabrican en un lado, se arman los autos en otro lado, se llevan para comerciar a distintos países, ¿no? Y una vez allí, pues tienes todo el tema de permisos, impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podría optimizarse esa rama de la industria? ¿No? Y luego es una rama complicada, ¿no? Porque aunque en muchos casos el uso del automóvil es una herramienta necesaria, pues también es un lujo, ¿no? Porque es una herramienta cara. Entonces, pues ahí viene todo el asunto de la renta de autos, los esquemas de autofinanciamiento, ¿no? Entonces es una industria complicada, ¿no? Es una industria que estamos en en este mundo, ¿no? De lo complejo y que vamos a tratar de describir pues como una red de agentes que están interactuando de formas que es más fácil explicar, ¿no? Eso no significa que pensemos que es sencillo, solo significa que es más fácil interpretar y manejar un sistema de red que una red compleja, ¿no? Bueno, eh, ok, entonces de la parte histórica, ah, déjenme guardar esta en una imagen y en un rato se los subo a la plataforma. Entonces déjenme borrar esta parte. Entonces cuando hablamos de la historia, ¿no? Un poco de historia de la investigación de operaciones, les decía, pues estamos hablando de pues los 1700 y fracción, 1760 más o menos. Entonces, lo más viejo que se considera es al economista Kesnay, que ya empezaba a utilizar matemáticas para hacer un poco de modelación en economía. Otro economista, pero ese ya de los 1870, 70 y tantos, no me acuerdo. Es un hombre apellidado Walras, que utiliza modelos lineales, ¿no? Es el primero que utiliza modelos lineales para tratar de aproximarse a los problemas económicos. Y podemos considerarlo como uno de los precursores de lo que hoy llamamos econometría, ¿no? Ahora, eso es, digamos, del lado de gente que estaba estudiando sistemas y ya estaban utilizando matemáticas para tratar de interpretar, ¿no? Del lado de las matemáticas y del lado de los métodos a los que nos vamos a aproximar,
pues están igual en los 1870s. Jordan, que es autor de un montón de métodos de uso de matrices para resolver un montón de problemas. Minkowski y Farkas, que ya son más pegados a los 1900, que desarrollaron métodos geométricos para resolver un montón de problemas. Y desde luego, igual a principios de los 1800, Markov, que planteó uno de los primeros sistemas probabilistas, ¿no? Se les llaman cadenas de Markov, que básicamente es pensar que podemos tener procesos en los que podríamos no tener ninguna información y aún así poder decir cosas acerca de la dinámica de acuerdo con ciertas reglas probabilistas, ¿no? Vale. ¿Quién más? Entonces, ya del lado de Rusia, o bueno, sí, el gran parteaguas de la investigación de operaciones, pues es la década de los 30, después de 1939. Entonces, en 1939 hay un hecho histórico ineludible, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aunque ya había pasado un primer gran conflicto europeo, en donde se habían utilizado matemáticas para hacer algunas cosas, el desarrollo de armas, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial proviene los modelos de Lanchester para describir el combate de aviones, ¿no? Y que él utilizó para encontrar un óptimo de cuántos aviones deben atacar cierta ciudad para ganar un combate, ¿no? Pero fue en la Segunda Guerra Mundial donde se desarrollaron un montón de los métodos que vamos a ver, porque fue un conflicto sin precedentes, porque fue un conflicto importante, porque fue un conflicto que debían ganar o ganar, ¿no? Era un conflicto a muerte. Se estaba jugando pues la destrucción de Europa Occidental y de la Unión Soviética, desde luego, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos a Kantorovich, que es un alumno de los primeros de la Escuela Soviética Matemática, que desarrolló métodos para hacer eficientes las líneas de reparto de alimentos y de pertrechos para la guerra, que era un tema que pues a los soviéticos les interesaba resolver rápidamente. También tenemos del lado occidental a von Neumann, que fue uno de los participantes del proyecto Manhattan. Entonces, el proyecto Manhattan lo que hizo fue desarrollar, o bueno, se le conoce más por desarrollar la bomba atómica, pero hicieron un montón de cosas, entre otras, desarrollaron modelos para decidir qué ciudades bombardear y qué tan frecuentemente. Desarrollaron modelos para decidir cuándo valía la pena intervenir en un ataque. Entonces, esas son las herramientas que se llaman teoría de juegos.
Y von Neumann y otros científicos matemáticos y físicos son los padres de esa teoría, ¿no? Ahora, estas matemáticas se tuvieron en secreto aproximadamente 10 o 15 años después de que acabó la guerra, ¿no? Hasta finales de los 50 se empezaron a hacerse publicaciones en Occidente por parte de la corporación RAND, y del lado soviético pues ya como panfletos de educación matemática, ¿no? Entonces, pues son un montón de cosas hasta este punto, ¿no? Son un montón de herramientas algebraicas del cálculo, de la prueba y de estadística, ¿no? Ahora, ya concretamente como investigación de operaciones, a partir de este punto, vamos a tener algunas cosas muy concretas. Vamos a tener lo que se llama la programación dinámica. Y de aquí pues tenemos la programación lineal, la programación no lineal, la programación entera. Luego vamos a tener las redes. La teoría de redes pues es muchísimo más reciente, aunque igual sus raíces son desde los 1500, 2600, 1700. Pero ya como un desarrollo especial de métodos matemáticos pues es bastante más reciente, de la década de los 70 para acá. Podemos hablar también de simulación. Vamos a usar un poco la computadora en alguna de las sesiones. ¿Para qué? Pues lo que vamos a hacer es simular procesos probabilistas, ya que llevaron un poco de prueba, pues vamos a hacer simulaciones en la computadora para ver qué podemos decir acerca de sistemas, y esto viene pegado con procesos de Markov, ¿no? ¿Qué otra herramienta vamos a usar? Decisiones. Entonces la teoría de decisiones es una mengambrea ahí de métodos deterministas y no deterministas, en donde entra la teoría de juegos, entra la teoría de agentes autónomos, entra la estadística bayesiana, un montón de cosas, ¿no? Entonces, no sé qué tanto vamos a hacer de decisiones, quizás no nos va a dar demasiado tiempo, pero bueno. Entonces, esa es, digamos, la panorámica. Vale. Y la idea general que tenemos de la investigación de operaciones, pues es vía la información, inducir tomas de decisiones informadas entre los que sí se dedican a tomar decisiones, ¿no? Gobernadores, secretarios, jefes de la industria, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, está el trabajo, ¿no? Lo que se espera de esto. Bueno. Entonces, a ver. En términos de lo que se considera... déjenme guardar la instantánea. En términos de lo que se considera un proyecto de investigación de operaciones, vamos a hacer un esquemita, ¿no? Entonces, el primer paso pues, es identificar el problema, ¿no?
y describir el sistema en términos de componentes individuales y de relaciones o flujos de información entre sus componentes individuales, ¿no? Entonces, a ver cómo le ponemos flujo, ¿no? Flujo de un proyecto de IDEO. Entonces, lo primero es, vamos a estudiar el sistema, ¿no? 2. Se hace la interpretación. ¿No? Queremos ver los componentes, queremos ver las variables de sistema, queremos ver las variables de control, las variables libres, etc. 3. Queremos hacer una formulación de los problemas que tiene la organización, ¿no? Un reconocimiento de problemas. 4. Vamos a hacer un modelo. Modelo matemático, ¿no? Y en ese modelo matemático, pues nos vamos a fijar en que correspondan las variables que hemos detectado, que corresponda con la interpretación, etcétera, ¿no? Que sea suficientemente fino para lo que queremos lograr, pero no demasiado, ¿sí? 5. A partir del modelo proponemos soluciones. A partir del análisis del modelo, se hacen las pruebas teóricas. Es decir, montamos la solución en el modelo y a ver qué pasa. Antes de montarla en la realidad, pues mejor que funcione en el modelo, ¿no? Antes de que no funcione en la realidad, que funcione en el modelo. Y finalmente, diseño de control. ¿No? Entonces, si la prueba teórica funciona y todo pega, podemos proponer controles para implementar en la realidad, ¿no? Implementación. ¿No? Si todo funciona en el papel o en la computadora, lo llevamos al mundo real y ahí, pues ojalá que funcione, ¿no? Y si no funciona, pues regresamos al flujo, ¿no? Volvemos a estudiar, interpretamos, reconocemos los problemas. Eso significa que también nuestros modelos tenemos que saber reconocer sus limitaciones. ¿No? Todo modelo matemático es una caricatura y como tal tiene sus limitaciones, y también las herramientas matemáticas pues tienen sus limitaciones, y esas limitaciones son intrínsecas al tipo de problemas que podemos abordar, ¿no? Ok. Entonces, otra parte importante es cómo formulamos los problemas, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación de operaciones. Entonces, la primera cuestión es, pues debe ser un problema interesante. ¿Cuándo un problema es interesante? Y eso a los científicos nos cuesta mucho trabajo, pero pues, a la gente que se dedica a hacer análisis de
de la realidad no tanto, ¿no? Pero pues es interesante cuando hay personas afectadas por ese problema, ¿no? Y cuando podemos preguntarnos si IDEO puede tener respuestas interesantes, pues cuando hay varias opciones de dónde escoger, ¿no? Si tenemos un par de alternativas para resolver el problema, entonces pues hace sentido hacer un análisis con investigación de operación. Si no, si solamente tenemos una única alternativa, pues no hay más que hacer, aplicamos esa única alternativa. Entonces, justamente el problema de decisión induce el uso de los métodos de la investigación de operaciones. Ok. Entonces, esa es la panorámica de nuestro curso, ¿no? Siempre podemos preguntarnos, ¿no? Si existe el problema, identificar quién tiene el problema, el marco de referencia o sistema en donde podemos describir el problema, cuáles son los objetivos de resolver este problema, las componentes controlables del sistema, las interacciones importantes, cómo van a ocuparse los resultados del proyecto, ¿no? Es decir, quién los va a ocupar y qué van a hacer, ¿no? Porque eso también nos dice cómo debemos presentarlos, ¿no? No es lo mismo presentarle a un equipo técnico la solución técnicamente correcta de un problema a decírselo a un tomador de decisiones que a lo mejor no tiene conocimientos técnicos, ¿no? No es lo mismo hablar con el responsable de las medidas epidemiológicas en el país que hablar con un diputado, ¿no? El diputado pues, no tiene ninguna información, probablemente ni siquiera tiene formación y entonces hay que utilizar con él otro lenguaje de tal manera que se entienda el problema y que se entienda la solución que se está planteando, ¿no? Bueno. Pues no sé si hasta acá hay dudas. Digo, nomás es una introducción rápida. Lo que me gustaría hacer la próxima semana es un ejemplo de formulación de modelos, ¿no? Cómo empezamos a formular modelos de situaciones interesantes y qué herramientas podemos empezar a utilizar. Me interesa sobre todo que empecemos a usar métodos del cálculo, pero también modelitos de descripción de redes de sistemas. Entonces, la próxima semana quisiera hablarles un poco de... Sí. La enseñanza de esto es que podemos usar las matemáticas para resolver problemas concretos de la realidad, ¿no? Y problemas que tienen que ver con optimizar procesos en economía, sobre todo, que les interesan a ustedes, o en finanzas, pero ese es, digamos, el objetivo de la enseñanza, ¿no? Entender y aprender cuáles son los métodos útiles para resolver ese tipo de problemas. No exactamente, ¿no? No concretamente operaciones matemáticas, sino métodos matemáticos
para que las operaciones del sistema, ¿no? Para que el funcionamiento del sistema se pueda optimizar de alguna manera. Ok, sí, justamente es eso. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues si no hay más, voy a subirles estas tres laminitas a la plataforma y la próxima semana nos vemos igual a esta hora. Le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Empezamos con modelitos de bueno, empezamos a modelar algún tipo de situación, algún tipo de problema concreto y podemos empezar a hacer un poco de modelos en redes. ¿Sí? Bueno, entonces, pues nos estamos viendo por acá. Y de todas formas, yo reviso la plataforma por si tienen algún comentario en los foros correspondientes, ¿no? Bueno, pues gracias por asistir los que pudieron llegar.